Recuerdan que la clase pasada estuvimos hablando de que ustedes tenían que pensar algún museo o lugar histórico que podrían ir a visitar, sí, acá de la región, sobre todo la ciudad de Avellaneda. Así que, ¿qué anduvieron pensando? Nuestro grupo eligió el Museo Ferroviario Bonaerense, más que nada porque queremos saber cómo contribuyó a la sociedad y cómo fue creado también. Es una buena idea. Creo que puede llegar a andar. Así que acá este grupo, ¿qué anduvo pensando? Decidimos ir al Museo Evita, de Avellaneda también, por dos cuestiones fundamentales para nosotros. La primera es la figura de Eva, la importancia política que tuvo, y por otro lado porque es un museo no tradicional, está dentro de un hospital. Sí, eso es cierto. No es lo que uno se imagina que es un museo, ¿no? La idea de museo que uno tiene en la cabeza, pero es válido igual. Creo que puede salir algo bueno de eso. Como las dos ideas son interesantes, denle para adelante con la investigación y nos estamos viendo la semana que viene. Desde los confines del mundo hasta las ciudades más desarrolladas, el tren ha sido, es y será el medio de transporte más perfecto inventado por el hombre. Constituyó la creación de pueblos, fue testigo de encuentros, despedidas y, por qué no, de desamores. Sabe trasladar a sus pasajeros sin importar su clase social. Amado, olvidado y recordado, siempre estará presente, porque sus cimientos han sido trazados para conectar y hermanar de por vida a todos los pueblos del mundo. Uno de los equipos se dirigió al Museo Ferroviario Bonaerense para profundizar su investigación. Allí los recibió Tomás, el director del museo, quien les brindó un recorrido por el lugar. Hola, muy buenos días. Estamos haciendo un proyecto de investigación acerca de los museos que tiene la ciudad y nos acercamos acá al Museo Ferroviario. Yo soy el director del museo. ¿Y desde qué año empezó a funcionar esto como museo? Desde el año 1998 hasta el día de hoy. Esta fue la primera estación importante del ferrocarril provincial. Este ferrocarril es exclusivamente de la provincia de Buenos Aires. Esta estación es del año 1927. ¿Y por qué trazaron esta misma línea ferroviaria a la par que la del ferrocarril Roca que también llega a La Plata? Se hizo acá, ¿por qué? Porque acá se despachaban los vagones para el mercado de Lanares que estaban acá enfrente y para el mercado de frutas y verduras que está funcionando la facultad ahora. Se hizo con un fin social. El ferrocarril era el amigo porque traía cartas de familiares, envíos de encomienda, festejaban toda la llegada del tren en cada pueblito. ¿Qué representa para usted el Museo Ferroviario? Representa un compromiso ante la sociedad. Hay que darle a conocer tanto a los chicos como a los jóvenes como ustedes, como a las personas que pasaron el periodo ferroviario, lo que fue la historia ferroviaria y seguir conservando la identidad histórica del ferrocarril. Nos encontramos en el sector de los faroles a querosén. En esa época muchas estaciones no tenían energía eléctrica, entonces cargaban querosén en este depósito, prendían la mecha y lo introducían. ¿Y qué significa el color de cada uno? Son para diferentes utilidades. Por ejemplo, los blancos eran para transitar por la vía e iluminar donde iba el personal. Cuando había un peligro, el personal de la estación le subía el farol y al estar rojo, ya el maquinista paraba todo el convoy del tren. Acá ustedes tienen un fechador. El fechador este es por cunio. El pasajero sacaba su pasaje a la ventanilla con el día, el mes y el año. Y esta es una taquilla de boleto. Cada casillero es una estación. ¿Cómo eran los boletos en esa época? Cada boleto tenía diferente color.
Para en el tiempo que empezaron a funcionar los ferrocarriles, había mucho analfabetismo. Entonces la persona analfabeta iba y sacaba un boleto, por ejemplo, a Mar del Plata. Entonces miraba el color del boleto y sabía que fehacientemente ese boleto era para viajar a Mar del Plata. Por eso son de distintos colores. No hay ningún boleto igual. Este es un marcador de entrada de personal y estos son los relojes de descendencia inglesa y descendencia italiana y española con los números naturales. ¿Qué notan ustedes de diferencia con los relojes ingleses con los números romanos? ¿Puede ser la diferencia de los 4 palitos en los números romanos? Eso quiere decir que fue fabricado antes de la guerra, porque en la guerra en la fábrica de relojes la bombardearon. Entonces dejaron de fabricar por un tiempo relojes. Cuando volvieron a empezar a fabricar relojes, salía con la B menos el palito. Entonces ahí figuraba el 4. Pero antes de la guerra, el 4 lo hacían con 4 palitos. Este es un reloj fechador que lo utilizaban en las oficinas donde había muchos empleados del ferrocarril. Ponían la tarjeta al operario y giraba esta palanca y le marcaba la hora, el día, el mes y el año. Nos vamos a dirigir a lo que es la parte de la plataforma, que también hay unas piezas muy convincentes que le van a interesar mucho, que tienen también su historia. Ahora que salimos del túnel del tiempo, de acá de esta plataforma, nos vamos a dirigir a un coche presidencial. ¿Por qué se decidió en esa época construir un hospital en esta zona? En esta zona estaba concentrado el mercado de Lanares, el polo curtimbrero y sobre todo las estaciones ferroviarias. Entonces había gran afluencia de trabajadores que circulaban por este sector. O sea que el hospital venía a cumplir una función estratégica para la salud de todo el proletariado que trabajador, ¿no? Aquí nos encontramos en el andén. Imagínense en su momento, acá estaba lleno de gente, de pasajeros, y acá a los costados los convoys que se dirigían a La Plata, los trenes. Y en cuanto a las personas que viajaban en el vagón, ¿de qué clase social eran? ¿A dónde pertenecían? Pues las clases sociales en general eran la mayoría trabajadores que trabajaban en el frigorífico, en el mercado de frutas y verduras, en el mercado de Lanar, trabajaban en barracas. Bueno, ustedes se pueden imaginar que en esa época de 1926, 27, el año 30, no había tantos colectivos, no había tantos medios de transporte. Todo se dependía del transporte ferroviario. ¿Y cuánto tardaba en hacer el trayecto de Avellaneda hasta La Plata, más o menos? Y en lo que se refería a las locomotoras a vapor, era un tiempo de 1 hora y 10, 1 hora 15. ¿Y aproximadamente cuántas estaciones tenía el trayecto? 10 estaciones de aquí a La Plata. ¿Cuánta gente dependía del trabajo acá en este ferrocarril? Calculamos más o menos unas 6.000 personas en los inicios, después se fue incrementando. ¿Y se acuerda cuál fue el último tren que vio usted acá? El último tren fue en julio del 77. Partió de acá y ahí no funcionó más para pasajeros.
ahora que salimos del túnel del tiempo, de acá de esta plataforma, nos vamos a dirigir a un coche presidencial. Acá tengo una foto donde viajó el presidente Perón con la señora María Duarte. La ventanilla que ven acá, en este lado, es la última ventanilla. Y en general estaba en el segundo escalón de acceso a la escalinata y arriba había un colaborador. Luego de recorrer el andén, Tomás invitó al grupo a conocer una de las reliquias más importantes del museo, el vagón presidencial. Esto es el living del coche presidencial. Acá donde descansaban, había diálogos, conversaciones. Esto lo utilizaban como un saloncito para despreocuparse de todos o si no hacer reuniones. Tenía calefacción eléctrica mientras circulaba el tren. Y cuando el tren estaba detenido en alguna parte, en una estación, ponían madera, quebracho y calentaban con el hogar a leña. La verdad que creo que todos estamos muy agradecidos por el momento que hemos pasado. Salvo, creo que en lo personal, y no sé, de ustedes seguramente también, es una experiencia inolvidable esto que hemos vivido hoy. Estamos acá en un vagón presidencial donde estuvieron Perón y Evita y eso es incomparable y a la vez es irrepetible. Sí, y pudimos compartir cosas de los ferrocarriles, cosas de la historia, ver elementos, artículos que no están al alcance de todos y que es increíble, pero tienen historia, tienen cosas que contar esos objetos. Y cómo también usted ayuda a conservarlo y a poder transmitirle a otras generaciones la historia. Y les agradezco que hayan venido, porque ustedes después van a difundir lo que vieron en este museo y la historia ferroviaria. El otro grupo de investigación se dirigió al Hospital Presidente Perón. Allí descubrieron una historia que motivó a la creación de un museo muy particular. Hola, ¿qué tal? Nosotras somos estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Venimos a hacer un trabajo de investigación sobre el Museo Eva Perón. ¿Nos podría mostrar un poco el museo así nosotros? Pero por favor, sería un gusto. Adelante. ¿Por qué se decidió en esa época construir un hospital en esta zona? En esta zona estaba concentrado el mercado de Lanares, el polo curtimbrero y sobre todo las estaciones ferroviarias. Entonces había gran afluencia de trabajadores que circulaban por este sector. O sea que el hospital venía a cumplir una función estratégica para la salud de todo el proletariado trabajador, ¿no? Este es el Hospital Presidente Perón. Para su época, década del 50, tuvo una arquitectura sanitaria totalmente innovadora. Para la mentora de este proyecto sanitario fue como su segunda casa, ¿no? Acá vivió momentos muy importantes de su vida. ¿Acá trabajaba Eva Perón? Acá funcionó la Fundación Eva Perón. Eva pasaba semanas acá adentro atendiendo las necesidades de la gente. Inicialmente acá desconocíamos, ¿no? toda esta historia, ¿no? Que poco a poco uno va tomando noticias de lo importante, ¿no? Y de la trascendencia que tiene Eva no solo para Argentina, sino como mundialmente.
¿De dónde sacaron todos los objetos que pudieron recolectar para armar este espacio? Los que no estaban identificados con los símbolos peronistas o de la fundación permanecieron en el hospital. Otros que en su momento tenían el logo de la Fundación Eva Perón o algún tipo de simbología peronista, los compañeros lo conservaron en su domicilio y una vez recuperada la democracia volvieron a traer al hospital. Este lugar tiene una connotación muy particular, ¿no? Que yo ahora la voy a invitar a ingresar a la otra habitación donde se produjo un hecho significativo no solo para la historia del movimiento peronista, sino para toda la Argentina. Así que por favor adelante si me quieren acompañar. Hacemos entonces. Eva dijo, yo me opero si estoy bien para poder votar, ¿no? Era fundamental para Eva cumplir con ese sueño. Ella no solo en el discurso hablaba de justicia social, sino que la practicaba. Esta es la habitación donde estuvo internada Evita, ¿no? Esto realmente durante mucho tiempo quedó en las sombras y a partir de testimonios de compañeros de época fuimos reconstruyendo, ¿no? Todo esto y sí, esta es la habitación donde estuvo Evita. No sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Esta fue la cama donde Eva emitió el primer sufragio. Sí, sí. Después de una larga lucha de género, iniciada 4 años antes, por fin pudo concretar, ¿no? Que las mujeres argentinas pudieran votar. Y Eva dijo, yo me opero si estoy bien para poder votar, ¿no? Era fundamental para Eva cumplir con ese sueño. Y se acercaron con la urna y Eva sufragó. Y lo pudo concretar y en este espacio, ¿no? ¿Por qué Eva eligió este espacio teniendo la posibilidad de haber elegido cualquier otro lugar del mundo para tratarse? Era fiel a su discurso, ¿no? Ella hizo este hospital para que sea como el mejor sanatorio del mundo y no iba a buscar el mejor sanatorio del mundo. Este era el mejor lugar para resolver sus problemas de salud. Eva, una vez restablecida, vota, y está la famosa foto que tenemos por todo lado, donde en presencia de una urna, Eva emite el sufragio, ¿no? Esto estaba acompañado, por supuesto, con miles de personas rodeando al hospital y realmente fue un día de júbilo para todas las mujeres argentinas. ¿Quiénes venían a visitarla a Evita? En primer lugar, siempre estuvo al lado del general. En los últimos momentos se acercó mucho a la religión y tenía su confesor, estaba muy próximo, y también María Eugenia Álvarez, que era una enfermera de la fundación. En este hospital estaba la primera escuela de enfermería, donde más allá de su formación no tenían todas las necesidades cubiertas. Me gustaría que conozcan otros sectores del hospital, también revolucionarios para esa época, ¿no? Como el aula magna, donde se proyectaban estrenos al unísono con la calle Corriente. ¿Qué funcionaba en este lugar antiguamente?
Este era el aula magna, ¿no? Además de las actividades académicas y la gente que por su enfermedad estaba aquí en el hospital podía tener los estrenos, las películas de esa época. Para un pedazo de pan, señorita. Ella no solo en el discurso hablaba de justicia social, sino que la practicaba. Evita no solamente estuvo internada aquí, sino que también trabajaba en este lugar, ¿verdad? Sí, ella realmente a veces se internaba semanas, ¿no? Y los compañeros cuentan que a las 3 de la mañana Evita andaba por la sala, por la guardia, a ver si todo estaba bien, ¿no? Así que bueno, con esta impronta nadie sacaba los pies del plato, ¿no? Porque se le podía aparecer bueno, en cualquier momento. Y esa fue realmente la iniciativa de Carrillo, de Perón y de Eva, ¿no? Cambiar ese paradigma del lugar para la enfermedad y para la muerte con una circunstancia normal, ¿no? Del ser humano que es la enfermedad, pero física, no así intelectual ni espiritual, ¿no? La verdad que no esperábamos encontrarnos con un lugar así con tanta riqueza. Sí, nos sorprende mucho, cambia nuestro concepto sobre hospital público. Ahora podemos entender cómo un espacio combina arte, cultura y salud. Te agradecemos por tu tiempo y tu predisposición, por habernos enseñado acerca de este lugar tan importante para la ciudad de Avellaneda. El agradecido tengo que ser yo y bueno, la institución hospitalaria por esta iniciativa de ustedes y hacerla extensiva también a la universidad. Así que nuevamente muchas gracias y felicitaciones, chicas. Una vez presentados los trabajos de investigación, los grupos compartieron sus experiencias. La verdad que estuve viendo los trabajos que hicieron con las visitas a los museos y estoy gratamente sorprendido, ¿sí? Se nota que trabajaron mucho, que pusieron mucho empeño. Así que lo bueno sería que los grupos puedan socializar con los demás qué cosa les pareció más interesante, qué les gustó más. Empezamos por allá atrás. A nosotros nos pareció importante ver la historia del ferrocarril, que tiene mucho que ver con la historia de Avellaneda, porque fue el polo industrial más importante del país. Había mucho en este museo que tenía que ver también con la historia de la ciudad. Sí, el tema del ferrocarril es muy interesante, sobre todo porque viendo de qué forma se construyeron las líneas férreas, qué compañías participaron, cuál es el trazado, eso nos dice mucho sobre el modelo de país que se pretende. Este grupo, ¿qué pudo ver, qué rescatan? En primer lugar, ver esa histórica urna donde se emitió el primer voto femenino y además estar en el lugar donde estuvo internada Eva, eso fue muy emocionante. Sí, el tema del sufragio femenino también es un tema que no es menos interesante que el del ferrocarril, sobre todo porque de acuerdo a los países pueden verse variaciones en las épocas en las que las mujeres consiguieron el derecho al sufragio. Así que bueno, no me queda más que felicitarlos, la verdad han hecho muy buenos trabajos, un aplauso para todos.